Este es el Sol. Desde hace unos 10.000 años antes de Cristo, la historia abunda de grabados y escrituras expresando el respeto y la adoración de los pueblos por este objeto. Y es fácil de entender por qué, ya que el sol sale todas las mañanas, trayendo consigo visión, el calor, la seguridad, salvando al hombre del frío y de la ciega oscuridad, llena de predadores nocturnos. Los pueblos antiguos entendían que sin el sol no hay ni cosechas ni la vida en el planeta como tal. Esta conciencia hizo del Sol el objeto más venerado de todos los tiempos, seguido por las estrellas. A través de la trayectoria de las estrellas, los antiguos reconocían y anticipaban a largo plazo eventos tales como los eclipses o las lunas llenas. A su tiempo catalogaron a grupos celestiales en lo que hoy conocemos como constelaciones. Esa es la cruz del zodiaco, una de las imágenes conceptuales más antiguas de la historia de la humanidad. La cruz sigue de una manera figurativa el paso del Sol a través de las 12 constelaciones a lo largo del año, pero también refleja los 12 meses, las 4 estaciones y los solsticios y equinoccios. El término zodiaco se relaciona con el hecho de que las constelaciones suelen ser antropomorfizadas o personificadas como figuras o animales. En otras palabras, las primeras civilizaciones no solo seguían al Sol y las estrellas, sino también los personificaban a través de mitos elaborados, incluyendo sus movimientos y relaciones. El Sol, con sus cualidades de dar y nutrir la vida, fue personificado como un representante del Creador no visto, el Sol de Dios, la luz del mundo o el salvador de la humanidad, de la misma manera que las 12 constelaciones correspondían a los lugares del viaje solar, siendo identificadas con nombres casi siempre haciendo referencia a los elementos de la naturaleza que se sucedían en el tiempo, tales como Acuario, el que trae las lluvias de la primavera. Este es Horus, el dios del sol que fue un objeto de culto en Egipto cerca de 3.000 años antes de Cristo. Horus es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de mitos alegóricos relacionados con el movimiento del sol en el cielo. Gracias a los viejos jeroglíficos, hoy sabemos mucho de este Mesías solar. Horus, siendo el mismo el sol o la luz, tiene un enemigo llamado Set, la personificación de la oscuridad o la noche. Cada mañana Horus le ganaba a Set en la batalla, mientras que al atardecer era Set quien vencía a Horus y lo mandaba al bajo mundo. Cabe mencionar que la lucha entre la oscuridad y la luz, o entre el bien y el mal, es una de las dualidades mitológicas más extendidas que siguen presentes en varios contextos hasta el día de hoy. En grandes rasgos, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre, hijo de la Virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y venerar al Salvador recién nacido. Niño prodigio, a los 12 años empezó sus enseñanzas y a los 30 fue bautizado, Anup. Así comenzando su ministerio, Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él haciendo milagros, tales como curar a los enfermos o caminar sobre el agua. Horus era conocido con varios nombres: la verdad, la luz, el Hijo de Dios, el buen pastor, el Cordero de Dios, entre muchos otros. Tras haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado, enterrado durante 3 días y resucitado. Originales o no, estos conceptos han sido adoptados por muchas otras culturas en el mundo entero. Por tanto, muchos dioses hoy derivan de su divinidad, de la misma mitología. Atis de Frigia, nacido de la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado, enterrado y resucitado 3 días más tarde. Krishna de India, nacido de la Virgen Devaki, con la estrella del este apuntando a su llegada, realizaba milagros con sus discípulos para luego ser resucitado tras morir. Dionisio, de Grecia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, era un maestro nómada que hacía milagros tales como transformar el agua en vino. Fue llamado el Rey de los Reyes, el único Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, entre otros muchos otros, y cuando murió fue resucitado. Mitra, de Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, también tuvo 12 discípulos y hacía milagros, y cuando murió fue enterrado por 3 días y luego resucitado, teniendo apodos tales como la verdad, la luz y muchos otros. Curiosamente, el día sagrado para celebrar a Mitra era el domingo.
La realidad es que muchos salvadores de diferentes épocas en todas partes del mundo comparten estas mismas características. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos y no otros? ¿Por qué todos tenían que nacer de una virgen el 25 de diciembre, permanecer muertos durante 3 días y ser resucitados? ¿Por qué tenían que tener 12 seguidores? Para responder estas preguntas examinamos nuestro Mesías solar más reciente. Jesucristo, nacido en Belén de la Virgen María el 25 de diciembre. Su nacimiento anunciado por la estrella del este que los 3 reyes magos siguieron para ubicar al nuevo Salvador. Empezó sus enseñanzas a la edad de 12 años y a los 30 fue bautizado por Juan el Bautista, así comenzando su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos que viajaban con él haciendo milagros tales como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos, y él mismo era conocido como Rey de los Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Alfa y Omega, el Cordero de Dios, entre muchos otros nombres. Después de ser traicionado por su discípulo Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado y enterrado, y 3 días más tarde resucitado para subir a los cielos. Antes que nada, observamos que toda esta secuencia es 100% astrológica. La estrella del este no es otra que Sirio, la estrella más brillante en el cielo, que el 24 de diciembre se alinea con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Las 3 estrellas brillantes las llamamos hoy día como si fueran llamadas antes, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más brillante, Sirio, todas apuntan a un lugar donde sale el sol, el 25 de diciembre. Por eso los 3 reyes siguen a la estrella del este para localizar el amanecer, es decir, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación de Virgo, lo que significa virgen en el latín. Virgo también se refiere a la casa del pan. Por lo tanto, la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo. La casa del pan es el símbolo del trigo, representando los meses de agosto y septiembre, el periodo de la cosecha. En realidad, Belén literalmente significa la casa del pan y hace referencia a la constelación Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Existe un otro fenómeno bien curioso que ocurre cerca del 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Del solsticio de verano al de invierno, los días se hacen más cortos y fríos. Mirando desde el hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose cada vez más pequeño y escaso. Para los antiguos, el acortamiento de los días y el acabo de las cosechas, cuando se acercaba el solsticio de invierno, simbolizaba el proceso de morir. Era la muerte del sol. El 22 de diciembre el sol llega a su muerte, cuando tras desplazarse continuamente durante 6 meses, termina su trayecto en el lugar más bajo en el cielo. Ahora sucede algo curioso. El sol deja de moverse hacia el sur, por lo que parecen ser 3 días. Durante estos 3 días de descanso, el sol está en la vecindad de la constelación de la Cruz del Sur, o Crux. Después de esta pausa, el 25 de diciembre, el sol vuelve a moverse 1 grado, esta vez hacia el norte, anunciando con esto días más largos, más cálidos, en fin, la primavera. De ahí viene lo de morir en la cruz, estar muerto durante 3 días y luego nacer otra vez. Es por esto que Jesús y muchos otros dioses del sol comparten la crucifixión, los 3 días de muerte y el hecho de resucitar. Es el trayecto del sol mismo antes de tomar el rumbo hacia el hemisferio norte para traer la primavera y por tanto la salvación. Sin embargo, no se celebra la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera o Pascuas. Esto se debe al hecho de que solo entonces, cuando Él vence la malvada oscuridad, cuando los días se hacen más largos que las noches y aparecen las condiciones revitalizantes de la primavera. Ahora, el más obvio de todos los símbolos astrológicos acerca de Jesús son los 12 apóstoles, pues son simplemente 12 constelaciones del zodiaco, a través de las cuales viaja Jesús, es decir, el sol. De hecho, el número 12 aparece muchas veces a lo largo de la Biblia. Este texto tiene más que ver con la astrología que con cualquier otra cosa. La vida figurativa del sol no era solo una expresión artística o herramienta para seguir los movimientos del sol. Era también un símbolo espiritual pagano, que resumido podría parecer en algo así.
Este no es un símbolo cristiano, es una interpretación pagana de la cruz del zodiaco. Es por eso que Jesús en las primeras artes secretas se mostraba con la cabeza sobre la cruz, debido a que Jesús es el sol de Dios, la luz del mundo, el Salvador levantado, el que vendrá nuevamente, como lo hace cada mañana, la gloria de Dios, que defiende al mundo de la oscuridad, el que renace cada mañana y puede verse viniendo entre las nubes, alto en el cielo, con su corona de espinas o rayos solares. With his crown of thorns or sun rays.